ya está la doctora Indiana Torres conectada. Querida Indiana, ¿cómo estás? Te saludo, muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Oye, pues a ver, cuéntanos, fíjate que en el chat del De eso se trata, algún miembro del grupo compartió un segmento, un fragmento de un artículo donde hablaba precisamente sobre esta posible relación de la especialidad del médico, del doctor o de la doctora y algunas de de sus hábitos o de cómo podría enfrentar la muerte, esta relación, pero bueno, pues eso yo te lo hice llegar, ahí lo platicamos y bueno, pues tú ya vas a ampliar el tema sin duda alguna. Sí, fíjate, Ricardo, que este es un tema recurrente desde los años 40. Quedó establecido que había diferencias en las causas de muerte de los médicos en relación a la población en general. Y en el año 2009 hubo una publicación que llamó muchísimo la atención de un doctor, Ken Murray, que publicó un libro que se llama ¿Cómo mueren los médicos? No es como el resto de nosotros, pero debería ser así, en donde decía que por el conocimiento que los médicos teníamos de la muerte o el contacto permanente con la muerte, no había utilización de los recursos médicos, lo que se conoce como ensañamiento médico, es decir, lo que en la televisión te ponen como haga todo lo posible pero que viva, entonces se extreman las medidas para lograr que la muerte no se dé. Entonces, esto que te digo fue publicado en el año 2012, ocasionó que haya habido mucho estudio. Y este artículo al que tú haces referencia se basó en los obituarios que en el British Medical Journal tienen de los médicos del Reino Unido. Ellos han estado recopilando a lo largo de los años, pues todas las semanas, como una especie de homenaje al mundo médico, los obituarios. Entonces hicieron un análisis entre el año 97 y el año 2019, lograron reunir a 8,156 causas de muerte, estableciendo cuál era la muerte, relacionándola con edad, sexo y especialidad. Hay mucho menos mujeres, porque las mujeres, bueno, finalmente se incorporaron masivamente a la profesión médica a partir de los años 70. Le quisiera pedir a producción si nos pasa la primera lámina, porque en esta lámina podemos entonces ver cómo están las distintas especialidades asociadas con la esperanza de vida. No sé si es posible que la pusiéramos, por favor. Lo que quedó claro en el estudio es que efectivamente existen diferencias entre las distintas especialidades y la esperanza de vida. Y lo que llama muchísimo la atención es que son las especialidades que tienen más carga de estrés, exactamente la de urgencias médicas, las que presentan una menor esperanza de vida. Llama muchísimo la atención porque mientras la esperanza de vida para todas las especialidades sobrepasa los 70 años, o sea que se asemeja mucho a lo que pasa en la población en general, los especialistas en urgencias médicas tienen una esperanza de vida de apenas 58 años. Y esto, pues, sí realmente es muy preocupante, porque lo que establecieron en el estudio es que no hay diferencia los primeros 4 años después de que se graduó un médico de especialista en urgencias médicas, pero a partir de ahí empieza a disminuir seriamente la esperanza de vida y pues es muy poquito, 58 años. Entonces, ellos vieron además cuáles eran las causas de muerte y establecieron lo que se ha ido estableciendo en otros tipos de estudios, que son los tipos de cáncer, los que están más asociados. Y esto tiene que ver, a ver si la segunda lámina sí se puede pasar, esto tiene que ver con lo que veíamos, no me acuerdo, hace 2 o 3 programas que hablábamos de los procesos de estrés, de depresión,
que vive las y los médicos, en donde lo que tenemos es un estado depresivo mayor, y es exactamente en los médicos que se dedican a urgencias médicas quienes tienen más estados depresivos. Esto tiene que ver con otras situaciones que son bastante preocupantes, porque el año 2018, en el Congreso de la Asociación Americana de Psiquiatría, se presentó un cartel en este congreso en donde la doctora Sobrini afirmó que los médicos presentan las más altas tasas de suicidio en relación a otras profesiones, y aquí, bueno, la metodología es discutible, pero ocasionó que se dieran distintos estudios. En España, por ejemplo, estudiaron a 9.184 médicos entre el 2005 y el 2014, y sí establecieron que las tasas de suicidio eran bastante más altas que la población en general, aunque no era, por supuesto, ni de cerca la primera causa de muerte. Nuevamente aquí aparecen los distintos tipos de tumores. Pero a partir de esta publicación que se hizo en la Sociedad Americana de Psiquiatría, entonces se dieron a la tarea de realmente establecer por especialidad los distintos tipos de causa, y si se encuentra que quienes están sometidos a más presión y por lo tanto a más procesos depresivos están teniendo más altas tasas de suicidio. Esto no es una cuestión concluyente de ninguna manera, pero quisiera leer la cita de un doctor que, preocupado por esta situación, escribió La historia del suicidio en los médicos. Y lo que él dice a la letra es que el problema del suicidio de médicos no es solo cuestión que ocurra o no a una tasa más alta que la población en general, sino que el problema fundamental es que el cuidador profesional enferme y no reciba atención y apoyo adecuados, pese a estar rodeado de otros cuidadores. Esto nos lleva a plantear la necesidad de una evaluación minuciosa para determinar que esto sucede. En México traté de buscar información sobre la causa de muerte de los médicos por especialidad, y realmente pues no encontré más que la información que se produjo en el año 2020, en donde nos acordamos que de los 1.410 decesos del personal de salud, más de la mitad fueron médicos, pero aquí estuvieron establecidos fundamentalmente médicos, infectólogos, epidemiólogos o de medicina interna, más que de urgencias médicas, que es lo que se presentó en este estudio. Entonces, creo que la situación es preocupante, que requiere de mucho estudio, que todo esto que hemos venido hablando en programas anteriores de las tasas de presión a la que los médicos están siendo sometidos en las distintas especialidades, pues tienen que ser consideradas para que precisamente no se presenten situaciones como esta del estudio que el miembro de la audiencia nos reportó, que realmente es muy importante, porque tener una sobrevida de solo 58 años pues es muy preocupante. Qué cosas, ¿eh? Interesantísimo. Y esto como que abre la posibilidad de abrirlo hacia las demás actividades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los académicos, ¿no? A ver qué está sucediendo, cómo llevan su vida, cuál es la esperanza de vida y la calidad, sobre todo, con la que transcurren. Sería muy interesante saber esta relación. Yo creo que eso es todo un campo para abrir. O sea, nosotros no tenemos, como tienen los norteamericanos, un observatorio para ver la mortalidad por profesiones, ¿no? Que es interesante para poder entrar a comparar, y que un poco le salió al paso a esta publicación que hablábamos de los psiquiatras norteamericanos, en donde se dice, bueno, la metodología con la que eso se hizo no es exacta y no es cierto que sea mayor la cantidad de suicidios en los médicos, pero lo que sí ha quedado establecido en los distintos estudios en todo el mundo es el hecho de que los tumores respiratorios son fundamentalmente la causa de muerte. Hay distintas hipótesis para que esto sea, pensando en la exposición a químicos o exposición a mayor radiación, pero también el factor de estrés no ha sido estudiado totalmente, y creo que tenemos todo un campo para estudiar. Nosotros
conocemos de suicidios en el mundo médico nuestro aquí en Puebla, no se presenta de ninguna manera como un dato estadístico que sea preocupante, pero creo que sí ameritaría el estudio en el país para saber frente a Claro. qué estamos y salirle al paso, ¿verdad? Maravilloso. Muchas gracias, Indiana. Te mando un gran abrazo. Qué bonitas Un están abrazo, tus Ricardo. plantas. Felicidades. Gracias. Y nos vemos aquí el siguiente viernes. ¿Qué te parece? Hasta el siguiente viernes, que estén muy bien y saludos a toda la audiencia. Gracias.